hay un culto que es distintivo. Hoy nos distingue, por ejemplo, que la iglesia estaría celebrando 44 años de que el Señor permitió que la luz de Cristo a través de este lugar se estuviera manifestando. Bueno, damos gracias al Señor por eso. Pero no por recordar los 44 años, sino por poner nuestros corazones para lo que viene. Para pedirle al Señor que glorifique su nombre. Para pedirle que este año que empezamos podamos hacer las cosas como para Él, no para los hombres, que podamos rendirnos humillándonos ante su poderosa mano, que a la vuelta de un año, si el Señor lo permite, Dios quiera que podamos ser el doble de los que estamos presentes hoy, y que esa es la voluntad de Dios, y que aprendamos a ver la obra de Dios con los ojos de Dios, y confiamos de que si Dios ama a su iglesia y el propósito del Señor es que añadir más almas, deberíamos de orar por eso y decirle: Señor, aquí estamos y queremos ser siervos tuyos para que nos uses en tu obra. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor y a ponernos entonces desde ya iniciando un nuevo año para que el nombre del Señor sea glorificado. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre, estamos agradecidos contigo. No somos, Padre, los primeros cristianos que estuvieron acá hace 44 años. Te damos gracias por ellos. Muchos de ellos, Padre, ya están contigo en la gloria. Te pedimos, Padre, que te glorifiques, Señor, en todos los descendientes de ellos. Ellos oraron mucho tiempo para que sus familiares vinieran a los pies de Cristo y algunos todavía no lo han hecho. Pedimos para que tu nombre sea glorificado y que esas oraciones que se hicieron en aquel momento tengan respuesta hoy. Pero te pedimos por los que estamos hoy. Te pedimos, Padre, por cada uno de los hermanos y de las hermanas, de los que están presentes, de los que vienen de camino, de aquellos que queriendo hoy estar acá no pueden. Te pido, Padre, para que nos bendigas, para que nos ayudes a entender cuál es tu buena voluntad agradable y perfecta, para que entendamos cuál es nuestro compromiso contigo y que como hijos tuyos hoy nos humillemos ante tu poderosa mano, que no vengamos a esta casa de oración para pedirte, sino para darte, para ofrecerte, para que podamos aprender a deleitarnos en ti y sabiendo que así tú nos concederás las peticiones de nuestro corazón. Hoy, en el nombre de Cristo, te pedimos por nuestras familias, por esos, Señor, que todavía no han llegado al conocimiento de la verdad, para que tú los sumes, Padre, a tu iglesia. Rogamos, Padre, por todos esos contactos, por todas esas puertas que tú has abierto, y pedimos perdón por no haberlas aprovechado. Pero hoy, Padre, te pedimos que nos guíes a comprometernos contigo para no dejar una sola oportunidad sin compartir a Jesucristo con esas personas que están en tinieblas. Ahora, Padre, queremos alabarte, glorificarte, la lectura bíblica, queremos glorificarte también, Padre bendito, con las alabanzas. Queremos pedirte que nos dé la sabiduría de lo alto para aprender, para escuchar tu voz, para que lo que hoy vayamos, Señor, a meditar en tu palabra quede sembrado en el corazón y produzca fruto al 100%. Gracias, Padre, por este tiempo que nos das. Y no queremos olvidar a los que están enfermos, a los que están afligidos, a los que están quebrantados. En el nombre de Cristo, pon tu mano, Señor, en cada uno de ellos. Te rogamos, Señor, que hagas el milagro que están necesitando. Padre, gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y vamos a leer la palabra de Dios, segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Gracias, hermano. Ya les doy la cita.
Segundo de Crónicas, capítulo 34. Okay, vamos a leer algunos versículos. Dice la palabra de Dios, verso 1. Oiga las características de lo que vamos a leer acá. Segunda de Crónicas 34. Listos. Dice la palabra de Dios. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. ¿Cuántos años tenía? 8. Era un niño. Desde luego no podía reinar todavía, sino ayudado. Pero de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, es decir, cuando tenía 16, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Verso 8. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron entonces al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de toda Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén, y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para las armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jaad y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam de los hijos de de los hijos de Coad, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra. Y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló en el libro de la ley de Jehová dado por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos, y mandó a Hilcías y a Hicam, hijo de Safán,
y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Hoy no continuamos con el estudio que vamos teniendo sobre los últimos tiempos. Por ser lo del aniversario, le pedíamos al Señor que nos diera palabra, que nos diera un mensaje que tenga que ver para el día de hoy, para animar la iglesia, para guiar la iglesia. Y el Señor pues puso esto en nuestros corazones y quisiéramos orar para que el Señor nos permita ser fiel a compartir el mensaje y que nos dé sabiduría para no solamente escucharlo, sino obedecer lo que el Señor nos va a pedir esta mañana. Así que vamos a orar. Padre amado, gracias en el nombre de Cristo por darnos este tiempo de bendición, de misericordia y de bondad. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias por tener la libertad de que tu santa palabra se pueda abrir y ser predicada sin ninguna limitante. Pero te pedimos, Señor, que esta bendición pueda ser aprovechada por los que estamos presentes y por los que lo van a llegar a oír, Señor, a través del canal de YouTube, para que tú les bendigas, para que quede sembrado, para que pueda producir fruto en abundancia. Por eso rogamos en este momento que nos des de la sabiduría que viene de lo alto, Padre, para poder comprender, Señor, lo que humanamente no podríamos entender. Te pedimos también, si hay alguna persona que no te conozca, que también pueda ser un día de salvación. En Cristo Jesús. Amén y amén. El estudio de los personajes bíblicos, me encanta estudiar personajes bíblicos porque puedo ver las cosas bonitas y las cosas no tan bonitas, tomar ejemplos de lo bueno y de lo malo. Y cada vez que estoy estudiando algún personaje bíblico, pues siempre saco alguna buena lección que necesita mi vida para corregirla o para afirmarla, para afianzarla o para seguir adelante. En este caso vamos a aprender un poquito de lo que es el rey Josías o la vida del buen rey Josías. Josías era hijo, a manera de introducción, Josías era hijo de un rey malo, pero malo no por incapaz, sino malo, moralmente malo. El papá de Josías se llamaba Amón, y este era un idólatra que le había dado la espalda a Dios, que aprovechaba su posición de rey para hacer como quería y cuando quería. Y el abuelo de Josías era todavía más malo que el papá. De hecho, el abuelo de Josías era el rey más malo que se pudo haber conocido de todos los descendientes de David. Se llamaba Manasés. Este hombre era malo. Compárelo con Hitler y todavía Hitler tiene que pedirle consejos a él. Era un hombre terriblemente malo. Y eso pues me da una primera enseñanza. Muchas personas se disculpan de lo que hacen en su vida, de las actitudes de su vida, porque yo me crié en una familia que no era muy buena, porque mi padre era un adúltero y era un borracho, o porque mi padre nos abandonó, o porque mi padre fue así o fue asá, y eso hace que estas personas se disculpen. Es que yo soy así porque mis padres fueron así, pero no necesariamente. Esto es lo que tiene que pasar en nuestras vidas. Yo no tengo que ser como fue mi padre, ni como fue mi abuelo. Yo puedo ser una persona diferente. Y cuando esté delante de la presencia del Señor, el decir es que mi padre o mi madre fueron así, no me va a servir de disculpa ninguna. Porque cuando se cumpla aquel texto de que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, cuando sea
juzgado por el Señor por las cosas que yo hice, no por las que hizo mi padre, ni las que hizo mi madre, ni las que hizo mi abuelo, cuando yo esté ahí delante de la presencia del Señor, eso no me va a servir de excusa. Cada uno es responsable de sus acciones. Así que hoy tomo la primera lección para decir, mis padres no me sirven de disculpa. El barrio donde me crié no me sirve de disculpa. La forma en que me criaron no me sirve de disculpa. Yo puedo ser una persona conforme el corazón de Dios. Y eso no es una decisión que la tomen mis padres. Esa decisión la tomo yo. Lección que empiezo a aprenderle. Y el rey Josías, como les digo, a pesar de haber tenido un padre muy malo y un abuelo más malo todavía, andaba buscando al Señor. Vamos ahí a 2 de Crónicas 31. Dice el verso 1. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Desde luego, tenía 8 años, era el rey heredero. Con esa edad no podía fungir como rey, tenía que ser ayudado por personas que eran capaces en aquel momento hasta que él cumpliera una edad suficiente como para poder gobernar, para poder reinar. Ya había un caso anterior al de Josías, del rey Joás, que había llegado a ser rey a los 7 años y que fue ayudado por el sumo sacerdote de aquel momento, Joiada, hasta que él tuvo edad para poder gobernar. Entonces ya hay un antecedente referente a eso. Y dice el versículo 2, este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Aquí hay una toma de decisión. Aquí hay un principio para la vida de Josías. Es un niño, pero es un niño que tiene dirección, que tiene moral, que puso sus ojos donde tenía que ponerlos. La Biblia nos dice que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, que tenemos que poner nuestros ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Lamentablemente los cristianos quedamos viendo las cosas del mundo y nos dejamos llevar por las cosas del mundo y terminamos pareciéndonos ¿a quién? Al mundo. Y empezamos a buscar, ¿y por qué es malo hacerse un tatuaje? ¿O por qué es malo este asunto? ¿O por qué es malo este otro asunto? ¿Y por qué es malo aquel otro asunto? Es que a mí no me parece. Es que yo pienso que la gente no debería meterse con estas cosas. Esto es personal. Mire, que cuando le pertenecemos a Dios, no hay nada personal. Somos de Él. Y si Dios dice no, ¿qué significa? No. Y si yo le llevo la contraria a Dios, no es que estoy ejerciendo un libre albedrío, simple y sencillamente es que soy rebelde, desobediente. Y si soy rebelde y desobediente, ¿qué es lo que va a pasar en mi vida? El que siembra para la carne, de la carne sembrará corrupción. Rey Josías era recto, era una persona justa ante los ojos de Jehová. Él no andaba queriendo quedar bien con los amigos. Él no andaba queriendo quedar bien con la sociedad. Es que me van a criticar porque me he visto así o me he visto así, porque hablo de esta manera. A Josías no le importaba lo que la gente opinara, le importaba lo que Dios opinaba. Y así debería ser en la vida de los cristianos. Pero si somos honestos, la pregunta sería, ¿así es en la vida de los cristianos? ¿Por qué la iglesia de hoy es tan diferente a la iglesia de hace 10 años? Y la iglesia de hace 10 años es tan diferente a la iglesia de hace 50 años. Y así puedo seguir hacia atrás.
Porque hoy la iglesia se parece más al mundo, piensa como el mundo, camina como el mundo, canta como el mundo y hace lo que hace el mundo. ¿Por qué? Porque le importa la opinión de ¿quién? Del mundo. Si le importara la opinión de Dios, se comportaría conforme a lo que dice la Biblia, no conforme a lo que el mundo le está pidiendo. Aquí tenemos a alguien que lo hizo diferente y fue bendecido por Dios. Anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Es una persona con convicción. Llega el muchacho, criado en una buena familia, educado en una buena iglesia, con valores cristianos muy bien fundamentados. Se enamora, se casa y de un momento a otro deja la iglesia, cambia de manera de ser, empieza a hablar de una manera no muy propia. De un momento a otro lo vemos con tatuajes y con cosas extrañas. Y uno dice, ¿qué pasó? Pasó que era una persona que no tenía convicción. Era simple. Una persona con convicción no cambia por otra persona. Ayuda a que la otra persona conozca del Señor. Ayuda a que aquella persona, si no era tan santa, venga y busque la santidad. Si se casó con un impío, lamentablemente cometió el error. Bueno, va a buscar cómo este impío venga a los pies de Cristo y camine en las normas del Señor. Pero no se va a adaptar a esa persona. Tiene convicción. A la iglesia de hoy le falta convicción. Le falta convicción. Verso 3. A los 8 años de su reinado, quiere decir que cuando tenía 16 años de edad, desde luego, aunque habían personas, una vez más decimos, que estaban cerca para ayudarle, vea lo que dice el texto, vea qué bonita lo que dice el texto, qué bonito que su biografía dijera esto. El asunto es que no es la suya la que lo dice, es la biografía de Josías, pero vea lo que dice. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, las personas creen que los muchachos no pueden consagrar sus vidas a Dios. Siendo aún muchacho, comenzó ¿a qué? A buscar a Dios. 16 años. Solamente 16 años, con un padre bien malo y con un abuelo más malo que el padre, en una posición de ser rey. Podía haber hecho lo que quería. Con 16 años se pudo haber perdido y nadie podía decirle absolutamente nada porque era la autoridad máxima. Y sin embargo, con toda esa libertad, a los 16 años, ¿qué hizo él? Buscar a Dios. Muchachos, busquen a Dios, porque nada se los impide. Tengan temor de Dios, porque nada se los impide. Búsquenlo conociéndolo a través de las Escrituras, búsquenlo orando, búsquenlo haciendo su voluntad, busquen esperando en Él todo lo que ustedes necesitan. No se preocupen por lo que viene, porque el Señor ya lo tiene resuelto. En la vida de los hijos de Dios, Él preparó todas las buenas obras de antemano para que andemos en ellos. Muchachos, no se dejen engañar, no les dejen que les digan qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo, qué tienen que vivir, cómo van a vivir. No permitan que nadie gobierne sus vidas. Muchachos, entreguen en su vida a Cristo, vivan para Él, conságrenla a Él. Son tiempos difíciles y cada vez se va poniendo peor. La Biblia dice que el que siembra para la carne, de la carne va a cegar corrupción. Si usted hoy se desvía, mañana va a lamentar haberse desviado. Pero si usted hoy busca a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, mañana usted lo va a agradecer.
el que siembra para la carne, mañana usted va a lamentarlo, va a llorar. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué me casé con el que me casé? ¿Por qué no estudié cuando pude haber estudiado? Y si ahí me voy con ejemplos, no quiero seguir con más ejemplos porque tampoco quiero dañar el corazón de nadie. Pero están en la edad de hacer las cosas bien para no lamentarlo mañana. No levanten la mano, pero yo le diría a los adultos, ¿cuántos quisieran devolver el tiempo? Me dice un hermano ayer, si yo pudiera, me dice mi esposa, me dice el hermano, me dice mi esposa, si yo pudiera devolver el tiempo atrás, hasta ese día cuando usted tocó la puerta por primera vez en mi casa, que era soltera, yo le abriría, y él le dijo, no sea tan ingrata. Claro que fue una broma. Pero ¿cuántos desearían volver el tiempo atrás para hacer las cosas diferentes? Es que yo pienso que nunca me voy a casar. Yo pienso que nunca voy a encontrar marido. El marido no se encuentra. Ese lo da Dios. Es que yo pienso que no voy a encontrar una esposa. La esposa no se encuentra. La esposa la da Dios. Hágalo a la manera de Dios para que no tengan nada que lamentar. Continúo porque si no, me quedo ahí en el tema profundizando más. Entonces, el buen rey Josías, dice el verso 3, que empezó a buscar a Dios aún siendo muchacho. A buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá. O sea, él siguió, cumplió los 16 años, empezó a buscar a Dios y cuando cumplió 20 años, luego de estar 4 años buscando a Dios, conociéndolo más, creciendo en Él, queriendo hacer las cosas a la manera de Él, se encuentra que hay un reto terrible que hay que enfrentar. Hay una situación difícil que tiene que enfrentar, que es la idolatría. Cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que la tierra que heredaron las tribus de Israel era una tierra que se había corrompido enormemente. Era una tierra de pueblos llenos de idolatría, pero no, a veces la gente dice, es que los católicos y su idolatría, no. Eso no es ni referencia pequeña de la idolatría que había en aquellas tierras. Era idolatría terriblemente mala. Había prostitución, habían asesinatos, había un dios que le decían Moloch, que le llevaban el primogénito y lo sacrificaban ahí a los pies de la imagen de Moloch. Era una idolatría indecente, inmoral, asesina, cruel, tenía todo lo negativo, era todo lo malo del hombre representado en imágenes. Y la Biblia dice, por esa idolatría yo estoy sacando a todos esos pueblos para que ustedes hereden la tierra, porque al final la tierra ¿de quién es? Del que la hizo, que es el Señor. No se revuelquen, no se revuelvan, no compartan, no se unan con esos pueblos, para que no terminen ustedes siendo como ellos. Cuando entren a conquistar la tierra prometida, tienen que eliminarlos a todos. ¿Y qué hizo Israel? ¿Obedeció? No. ¿Y qué terminó haciendo? Aprendiendo a ser tan idólatra como las tribus, como la gente que había antes en esa tierra. Y eso causó daños. Primero, el reino de Israel se dividió en dos.
las tribus del norte y las del sur. Luego las del norte se metieron en una mayor idolatría y el Señor las sacó, las echó de ese lugar. Luego quedaba ahora las tribus del sur, donde estaba el buen rey Josías, pero que también estaba amenazado por toda esa idolatría. Y Josías dice, esto no puede ser más. Nadie ha tomado en serio, ninguno de los reyes pasados ha tomado en serio poder limpiar la idolatría de esta tierra. Y se da la tarea de quitar los ídolos. Y no fue un trabajo que duró una semana, ni fue un trabajo que duró un mes. Era un trabajo que nadie quería, porque era mejor mantener a la gente contenta. Mire, si usted quiere adorar a Moloch, pues adore a Moloch. Si usted quiere adorar a Astarte, pues adore a Astarte. Si usted quiere sacrificar a un hijo, pues mátelo. Últimamente más aire tenemos. A veces es más fácil quedar bien con el pueblo que hacer la voluntad de Dios. En las congregaciones es más fácil a veces escuchar lo que la gente quiere que se haga en una congregación que escuchar y predicar lo que la Biblia dice que se debe de hacer. Claro que sucede. Y entonces Josías se da la tarea, vamos a limpiar la idolatría que hay en el pueblo de Israel. No era un trabajo fácil, no se rindió, no toleró la idolatría, no voy a aceptar lo que no está bien, no voy a participar en el pecado ajeno, no me voy a rendir ni delante de mi esposa, ni delante de mis hijos, ni delante de los amigos, ni delante de la congregación, ni delante de nadie. No voy a claudicar, voy a buscar a Dios. Lo voy a hacer. A veces cuando ya nos vamos volviendo un poquito mayores y queremos que nuestros hijos vayan a la iglesia, aceptamos una congregación donde la palabra de Dios está secuestrada, la guardaron en un ladito y son hora y media de puro baile y himnos, cuán grande es Él, al ritmo de reggaetón o cosas de esas, para que mis hijos estén ahí en la iglesia, aunque a mí como padre no me guste lo que esté pasando, pero por lo menos están en la iglesia. El estar en la iglesia no los va a hacer salvos, mis hermanos. El alcahuetear a nuestros hijos, pisoteando lo que es santo, no le va a hacer bien a ellos y no les va a causar bendición a sus vidas tampoco. Los padres tienen que ser fieles y tienen que estorbarle a sus hijos. Cuando venimos a un culto, hermanos, no venimos a un culto para sentirme bien yo, ni para que me agrade a mí. Y qué bonito estuvo el culto. Venimos a un culto para adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, para postrarnos delante de Él y adorar su nombre. Si usted creyó que el culto era para usted, se equivocó, es para Él. Y si usted no vino a glorificarlo a Él, está con la actitud incorrecta. Porque todo lo que hacemos los cristianos lo hacemos como para Él y no para nosotros, porque de Él recibimos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Amén. Ok, y ahí tenemos entonces que Josías no claudica. Hermano, no claudique. Párese firme. Párese firme. No claudiquemos delante de lo que no es agradable al Señor. No fue un trabajo fácil, decíamos, no se rindió. Y ahí pasaron de los 20 años a los 32 años. Sigue sumándole. El trabajo no se hizo en un solo día. A veces queremos un avivamiento y que mañana seamos 5,000. A veces queremos un templo de 3 pisos, pero lo queremos para el próximo lunes. No sucede en un día. Nada sucede en un día. Dios permite que las cosas sucedan a lo largo del tiempo.
porque hay que aprender lecciones que nos permiten alcanzar lo que es la voluntad de Dios. Sigue ahí diciendo la palabra de Dios, verso 8, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y a Amasías, gobernador de la ciudad, y Joa, hijo de Joacás, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Ok. Habíamos quedado, número 1, que él buscó a Dios, ¿verdad? Él primero buscó a Dios. Luego empezó a limpiar toda Jerusalén. Busque a Dios y empiece a limpiar toda su mente y su corazón delante del Señor, para ir tomando la aplicación personal. Porque ahora el tercer punto es limpiar la casa de Dios. Restaurar la casa de Dios. La casa de Dios, les decía que el papá de Josías había sido un mal rey y el abuelo más malo que él, entonces habían cerrado la casa de Dios. Y al cerrar la casa de Dios se había empezado, el templo se había empezado a destruir. Había muchas cosas que había que reparar, hay tantas cosas que había que arreglar. Y nadie tenía interés en hacerlo, o aparentemente nadie tenía interés en hacerlo. La gente disfrutaba la idolatría y la casa de Dios permanecía cerrada. Era un tiempo feo, difícil. Esa casa donde cuando fue inaugurada por el rey Salomón, y Salomón hizo una enorme oración muy bonita, Segunda de Crónicas 7, usted lo puede leer ahí en su casa, y hace una oración muy bonita, Dios le responde. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Eso que era una gran promesa de bendición, lo tenían cerrado. Lo habían olvidado. Y alguien me puede decir, hermanos, que hoy el templo somos cada uno de nosotros. Y yo le digo, tienes razón. Mayor responsabilidad aún. Porque si usted es templo del Espíritu Santo, y en lugar de que Dios sea la adoración en su corazón usted tiene sentado cualquier tipo de idolatría mundana, empiece a reparar el templo, empiece a darse cuenta que usted no se pertenece. Dice la Biblia que no sois vuestros, habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Para esos que dicen que, a Dios, que no importa lo de afuera, lo que importa es el corazón, no se engañe, no se mienta usted mismo. La Biblia dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo tiene que ser guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Así que es tiempo de reparar el templo. Es tiempo de tomar en serio lo que es vivir la vida cristiana. El cuerpo, que es el templo del Espíritu, tiene que reflejar a Cristo, no reflejar al mundo. Si refleja al mundo, estamos equivocados. Pero también el Señor en su misericordia nos permitió un lugar para congregarnos como iglesia de Cristo. Hay personas que dicen que no hay que congregarse, ya no importa tanto, ya soy salvo, a mí no me hace falta congregarme. No sé si es salvo decirle pecador, ven a Cristo Jesús. Porque el congregarse es algo estipulado por Dios.
no está al arbitrio de ninguno de nosotros. No es si quiero congregarme o cuando quiera congregarme, sino que Dios me llama a congregarme. Y no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, dice la palabra de Dios. El no congregarse es una falta de respeto, de irreverencia al Santo Señor, a nuestro Señor Jesús, que murió por nosotros en la cruz del Calvario, que derramó su sangre en la cruz del Calvario para formar la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, para que nos congreguemos en su nombre, y nos dio dones espirituales para poder edificar el cuerpo de Cristo. Y hay gente que dice que no importa si me congrego o no me congrego. Pues si es su decisión, pero sepa que usted está en rebeldía contra el Señor. Absoluta y total rebeldía. Y no es congregarse de vez en cuando, es congregarse. Y no es venir a la iglesia solamente si me gustó el culto o no me gustó el culto. Vengo a la iglesia a servir al Señor, a poner los dones espirituales a las órdenes de Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces el Señor en su misericordia nos da un lugar para congregarnos, un sitio para congregarnos. Y siempre lo he creído, es que el lugar a veces manifiesta el amor que le tenemos a Dios. Hoy, en el nombre de nuestro Señor, yo les motivo, les invito, les participo a que sean parte de restaurar este templo que Dios nos dio. Que esto es un lugar que tenemos que cuidar, que tenemos que amar. Aquí se han bautizado muchos. Aquí muchos han conocido a Cristo. En este templo hemos celebrado la partida de muchos hermanos que el Señor ha llamado a su gloria. En este lugar ha sido un lugar para celebrar muchos matrimonios. Ha sido un lugar que Dios nos ha permitido disfrutar a otras generaciones antes y hoy a nosotros. No le pedimos, voy a repetir, no le pedimos a una persona en lo individual para ayudar a arreglar algo de la casa de Dios. No siento que eso esté bien, pero sí le pedimos al pueblo de Dios, como se dice en las Escrituras, para que el pueblo de Dios colabore y la casa que el Señor nos ha dado pueda ser restaurada y que pueda estar en su mejor y mayor esplendor, porque es una manera de manifestar el amor que nosotros tenemos por la casa de Dios, por lo que el Señor nos ha dado. Josías vio el templo y quiso restaurar el templo. Hoy no es el momento para criticar si hay grietas o si la pintura está sucia o si hay que reparar el piso. Si usted lee el libro de Nehemías, había un grupo de personas restaurando las murallas y otro grupo de personas tratando de desanimar a los que las restauraban. Hoy no es día de escuchar comentarios negativos. ¿Por qué no se hizo esto? ¿Por qué se dejó de hacer aquello? Hoy es día de decirle, Señor, yo quiero ser parte de restaurar tu casa.
de pensar en que hay que cambiar el piso, cambiar el cielo raso, o que hay que pintar, o que haya que hacer lo que haya que hacer. Y poderlo hacer con el corazón, con amor. No pensando en que me piden plata y me piden más plata, sino pensando en que yo doy de lo que Dios me bendice. Y que cuando yo soy generoso, las ventanas de los cielos están abiertas. Dios nos da bendición que sobreabunde, reprende al devorador. Y podemos experimentar la bendición de Dios en nuestra vida cuando estamos metidos en la obra del Señor, dando para misiones, para el mantenimiento, para todo lo que haga falta y para mantener el templo, para cuidar el templo. Que también esto sea un año nuevo para nosotros y que nos preocupemos o nos ocupemos en que el templo pueda alcanzar esa gloria que es para Dios, que debería de tener. Voy a invitarles a que busquen en el libro de Ageo. En el libro de Ageo. Si no lo encuentran, lleguen a Malaquías y empiecen a agarrar para atrás. Si no encuentran Malaquías, lleguen a Mateo y empiecen a agarrar para atrás. ¿Sí? Está Malaquías, está Zacarías, y antes de Zacarías, adivinen qué, se va a encontrar con Ageo. Muy bien. En el capítulo 1 de Ageo, versículo 3, les voy a leer. Dice la palabra del Señor. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así me ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Así ha dicho Jehová, y es palabra de Dios. Amén. Y un último punto. Hoy era uno de esos días que el mensaje pudo durar 3 horas, créanme. 34:14. Verso 15, dice: y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. No lo tenían, no era importante. El libro de la ley de Moisés, las instrucciones de Dios para ser bendecidos, no sabían dónde estaba, se había perdido. En los días de hoy hay muchos cristianos que se les perdió la Biblia, por eso viven engañados, por eso escuchan a cualquier predicador y dicen amén. Cuando el predicador les está mintiendo, les está engañando porque se les perdió la Biblia. No leen su Biblia, no analizan su Biblia, no escudriñan la Biblia, no tienen importancia por la Biblia. Parece que la Biblia es un libro para otros, pero no es un libro para mí. No soy responsable con lo que Dios me quiere decir. Dios me quiere hablar cada día de mi vida y lo hace a través de las Escrituras. Cuando dejamos la Biblia perdida, cuando yo no me levanto y no es una prioridad, cuando escuchar la voz de Dios no es lo más importante del día, empecé mal el día, mis hermanos. Cuando yo no tomo la palabra de Dios, escucho lo que Dios me dice y le respondo en oración, empecé mal el día, mis hermanos. Cuando planeo hacer cualquier otra cosa sin consultárselo a Dios primero, empecé mal el día, mis hermanos. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Sin palabra de Dios no podemos hacer la voluntad de Dios. Y si no estamos haciendo la voluntad de Dios, hermanos, estamos ofendiendo al Santo. Tenemos que hallar en nuestras vidas el libro de la ley. Tenemos que tomar en serio la palabra de Dios. Conversamos, hay chismes, hay malas palabras, hay chistes vulgares, hay un montón de cosas. ¿Por qué? Porque mi mente no tiene la palabra de Dios. No me he renovado en el espíritu de mi mente, y eso solo se logra a través de las Escrituras. Que mi boca sea para glorificarlo a Él. De una boca no puede salir agua dulce y agua amarga. De la abundancia del corazón habla la boca, y si en mi corazón no abunda la palabra de Dios, lo que abunda es la blasfemia del mundo. Queremos vidas distintas para nosotros y para nuestros hijos, pues entonces tenemos que velar e insistir que hay que hallar el libro de la vida. Que es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Y tengo que dejar que me parta el alma y los pensamientos, que me convenza de pecado, justicia y juicio, y que me guíe al arrepentimiento. No me voy a parecer a Cristo si no leo la Biblia, no voy a tener la mente de Cristo si no leo la Biblia, pero sí me voy a parecer al mundo y voy a tener la mente del diablo por apartarme de las Escrituras. Es que es tanto el beneficio que me da la palabra de Dios, que es increíble que el pueblo de Dios se esté perdiendo de esto y que deje que lo estén engañando solo porque no leen la Biblia. Es increíble que haya personas que desprecien la sana doctrina y que busquen algún lugar donde los entretengan solo porque no les gusta meditar en las cosas de Dios. La Biblia dice que debemos de ser santos porque Él es santo. Y no podemos alcanzar la santidad separados de la palabra de Dios. Meditad bien sobre vuestros caminos, dice el Señor. El llamado es para hoy. Empezamos un año nuevo como congregación para hacer luz y para que esa luz pueda entrar en las tinieblas que hay en los corazones de nuestra familia y de gente que el Señor va a poner en el camino, y que al contar un año podamos ver el nombre de Dios glorificado con nuevas almas. Gente recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador. Gente bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que sintamos paz en el corazón porque la obra del Señor se sigue haciendo en esta iglesia para la gloria de su nombre. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por este tiempo de bendición que tenemos. Gracias por esta salvación tan grande en Cristo Jesús. Perdónanos por descuidar esta salvación tan grande. Perdónanos por no tener la mirada puesta en Jesús, autor y consumador de la fe. Perdónanos, Dios, por dejar de lado de la santidad, sin la cual nadie, Señor, te podría ver. En el nombre de Cristo, Padre, perdónanos porque en lugar de estar hablando como Cristo y pensando como Cristo y viviendo como Cristo, lo hacemos como el mundo y somos testimonio negativo para las personas. En lugar de ser bendición, Padre, venimos a ser piedra de tropiezo para personas que ya deberían de ser salvas. Perdónanos en el nombre de nuestro Señor Jesús por no hacer las cosas conforme a las Escrituras. Perdónanos por tener resentimientos, Señor, guardados en el corazón, por no amar a las personas, Señor,
aunque nos hayan causado, Señor, algún daño. Así como hemos sido perdonados, tenemos que perdonar. Perdónanos, Dios, por llenarnos de excusas. Perdónanos, Dios, por abandonar la casa. Perdónanos, Dios, por alejarnos nosotros. Perdónanos, Señor, por poner en primer lugar, Señor, nuestra dicha, nuestro descanso, nuestro deseo de vivir como queramos. Y que se nos olvidó, Señor, que luego de que recibimos a Cristo como único y suficiente Salvador, venimos a ser siervos tuyos. Y Padre, no solamente perdónanos, sino levántanos, despiértanos, Señor, para hacer tu santa voluntad. Y si hay aquí alguna persona que no te conoce, Padre, que esta invitación, Padre, le sirva para venir a los pies de Cristo, siempre en actitud de oración. Si ya es salvo, dele gracias a Dios por su salvación. Y si no, haga de su corazón un altar. Reconozca que es pecador, dígale: Señor, sé que soy pecador, me estás hablando ahorita, recuerda, Señor, en mi corazón los pecados que he cometido, estoy avergonzado de mis pecados, en el nombre de Cristo, perdona mis pecados. He mentido, he robado, he caído en adulterio, he andado en inmundicia, he hecho lo que no es agradable. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre, por la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario. Perdóname, Santo Señor, de mis pecados, de mis iniquidades. En este momento, Padre, quiero recibir a Cristo como mi único y suficiente Salvador, para la honra y la gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y amén.